Bueno, lo anunciado, ya estamos en contacto directo con Gino Costa. Como ustedes recuerdan, él ha sido ministro del Interior, actualmente se desempeña como congresista, ha ocupado importantes comisiones dentro del Parlamento. Él fue elegido en la elección con, valga la redundancia, con PPK, y actualmente se desempeña como, según la información que tenemos, congresista independiente. Don Gino Costa, muy buenas tardes, bienvenido a Inforegión. Hola Beto, mucho gusto, muchas gracias por tu invitación. Solo precisarte que yo integro la bancada morada en el Congreso complementario. Yo fui elegido el 16 con PPK, me distancié de la bancada cuando el indulto humanitario a Alberto Fujimori, recuerdas el indulto cuestionado, ¿no? Y entonces quedé como congresista independiente con otros colegas en la bancada liberal, y luego nos fuimos invitados por el Partido Morado y somos parte de la bancada morada en este congreso complementario. O sea, entiendo, en el Parlamento anterior independiente, ahora está con la bancada morada, ¿es así? Correcto, Beto. De acuerdo. Señor Gino Costa, la población, el común comentario es el tema político. ¿Cuál es su percepción actualmente de nuestro Parlamento? Hay una serie de escándalos. ¿Qué mensaje le puede llevar usted sobre lo que la población viene pensando en estos últimos días? Desde el mes de noviembre creo que la crisis se ha ahondado y sin duda es una preocupación, más aún en una pandemia. ¿Qué le tendría que decir al pueblo peruano? Sí, mira que estamos en un momento muy difícil para el país, golpeados por la pandemia y las muertes y el tremendo dolor que ha ocasionado y que sigue ocasionando a las familias peruanas. Y luego las consecuencias de enfrentar la pandemia, que tienen que ver con la pérdida de empleos y la reducción de la actividad económica, sobre todo ahora con la segunda ola, que se han restringido nuevamente mucho las actividades económicas, de manera que doblemente golpeados, primero por la pandemia terrible, segundo por las consecuencias económicas y el desempleo que esto ha generado, y tercero por un conjunto de, problemas políticos que han resultado de la vacancia del presidente Vizcarra, la manera como se llevó a cabo cuando ya estaban convocadas las elecciones y él ya estaba sometido a las investigaciones por corrupción. Se desata una crisis política que le suma a la sanitaria y económica, y en medio de esto un conjunto de cuestionamientos por hechos de corrupción que alcanzan a muchas instituciones y que recientemente han afectado incluso los ensayos clínicos realizados en el Perú sobre la vacuna que ha comprado y que va a comprar el Perú, la vacuna china Sinopharm, para inmunizarnos, ¿no? Frente a este virus. Entonces, en realidad es una tras otra y tenemos en 6 semanas unas elecciones donde se debería presentar la oportunidad para escoger bien y salir de esta situación terrible, eligiendo pues un gobierno y un congreso que nos permita terminar de derrotar a la pandemia, recuperar las condiciones económicas y poner en manos de la conducción del país políticos pues que sean limpios, ¿no? Pero eso tampoco parece fácil porque la propia campaña está muy desabrida, hay poco interés, los candidatos no convencen. Entonces estamos en un momento difícil. Creo que lo que hay que hacer es seguir enfrentando, digamos, con todos los recursos la pandemia y la recuperación económica, y hacer un esfuerzo como ciudadanos para concentrarnos en las elecciones y elegir bien a nuestros representantes, al Congreso y al próximo presidente o presidenta de la República, para no seguir, digamos, con una situación política que en lugar de ayudarnos a resolver nuestros problemas, la complica. ¿Qué es lo que está fallando en este sistema, señor Gino Costa? ¿Qué es lo que está fallando? La justicia en el país, el Poder Judicial que no camina, la Fiscalía con investigaciones de actos de corrupción. Usted ha sido una persona muy confrontacional en el tema de corrupción.
pero sin embargo, sobre todo en las regiones se siente. En la región Huánuco hay hechos escandalosos, pero tenemos fiscales y jueces que no dicen nada. Han pasado 2 años y 2 meses de un gobierno nefasto en la región Huánuco, por ejemplo, y la fiscalía, a pesar de las evidencias, los audios, las denuncias, no pasa nada. ¿Qué hacer ante esto, señor congresista? Mira, necesitamos primero contar con autoridades que sean pues correctas y limpias, ¿no? Para evitar estos problemas. Y si nos equivocamos, contar con una prensa independiente, como la que tenemos. Hay que preservarla, hay que protegerla, porque es la prensa independiente, como ustedes, la que permite denunciar los hechos de abuso y de corrupción cometidos por las autoridades. En tercer lugar, necesitamos instituciones encargadas de perseguir a los delincuentes que funcionen bien. Y para eso tenemos a la policía, tenemos a la fiscalía y tenemos al Poder Judicial. Y tenemos que garantizar que esas instituciones, cuando hay autoridades que hacen mal su trabajo, estén encima y puedan investigarlas y sancionarlas. Junto con las mencionadas también está, por supuesto, la Contraloría y otras, ¿no? Y en algunos casos esas instituciones funcionan, en otras, como usted me dice, en Huánuco no están funcionando. Ni las autoridades, ni los fiscales que deben investigar y los jueces que deben sancionar. Entonces, bueno, la única manera es que los ciudadanos nos organicemos y exijamos y votemos bien para escoger a nuestras autoridades y que tengamos buenos fiscales y jueces, y si no lo son, hay que quejarlos. Acuérdate que ya tenemos una Junta Nacional de Justicia independiente que está empezando a hacer su trabajo. Entonces, si hay jueces y fiscales en Huánuco que no están funcionando y que están coludidos con las autoridades de los gobiernos regionales y municipales, hay que denunciarlos, primero a través de los medios, y segundo, a la Junta Nacional de Justicia, que es la encargada, ¿no es cierto?, de tomar acción frente a jueces y fiscales corruptos. Lo que no podemos hacer es tirar de esponja, no podemos resignarnos. En algunos lugares los fiscales están haciendo su trabajo. Mire, usted tiene a los fiscales Rafael Vela, José Domingo Pérez, que son un ejemplo, pero hay muchos otros a lo largo y ancho del país. Hay otros que también cometen errores, como nos acabamos de enterar esta semana con las fiscales del Callao, que habían hecho un excelente trabajo en develar la corrupción en el Poder Judicial, y resulta que se habían reunido pues sigilosamente y en secreto con el entonces presidente de la República, cosa que no le corresponde hacer a un fiscal. Los fiscales y los jueces tienen que ser independientes. Y bueno, han sido removidas como corresponde y ahora tienen que ser sustituidas por fiscales íntegros también, que puedan continuar con esas investigaciones. Pero, digamos, necesitamos hacer las dos cosas. Nosotros elegir bien como electores, como ciudadanos, mantenerlos vigilantes y exigir que, por un lado, la prensa haga su trabajo de fiscalizar a las autoridades, cosa que la hace muy bien en el país, pero también exigir que quienes tienen que investigar y llevar ante la justicia a los funcionarios y a los políticos corruptos, lo hagan, y si no lo hacen hay que denunciarlos a la Junta Nacional de Justicia. Usted ha sido ministro de Interior, congresista. Tuvo una notable labor en la reforma policial, ¿no? Se creó todo un sistema nacional de seguridad ciudadana. ¿Esto caminó? ¿Qué pasó? ¿Ahí ha quedado? ¿Qué nos puede decir al respecto? Mira, esto caminó por un tiempo mientras estuvimos, pero después quienes se oponen a estas reformas, quienes se oponen a tener una policía limpia, que sea eficiente contra el crimen, nos sacaron, y lo que ha habido a lo largo de los años ha sido sucesivos intentos de reformar y limpiar, con avances y retrocesos. Lo que necesitamos es un gobierno que durante 5 años le dé continuidad a un esfuerzo para limpiar la policía de los malos elementos, profesionalizarla, ¿no? Y hacer que sea muy eficiente en la lucha contra el crimen. La policía, cuando quiere, cuando tiene autoridades limpias y sanas, sabe hacer su trabajo y golpea al crimen como lo hemos hecho a lo largo de la historia. Acuérdate, acabamos con el terrorismo gracias al trabajo de la inteligencia policial, y después acabamos con
las organizaciones de secuestradores, y en los años recientes, por ejemplo, en la costa norte del Perú, los policías de inteligencia, de investigación criminal, de la mano con fiscales contra el crimen organizado, han hecho un estupendo trabajo. Hoy día en ciudades como Chiclayo, por ejemplo, desaparecieron ya las organizaciones de extorsionadores y todos están presos como resultado de un fino trabajo de inteligencia en la mano con los fiscales y con una justicia que ha respondido. Entonces, nosotros sabemos cuál es el camino para derrotar la corrupción y el crimen. Lo que pasa es que los criminales pues se infiltran y impiden que las instituciones se mantengan limpias, ¿no? Y se infiltran ¿dónde? En la política, desde donde se pueden permitir influenciar negativamente en instituciones como la policía, la fiscalía y el Poder Judicial. Por eso es que es tan importante que elijamos bien y que tengamos partidos fuertes, ¿no es cierto? No hay democracia y no hay país desarrollado sin partidos políticos fuertes, porque los partidos políticos son la escuela de democracia que tienen los países, y son los partidos los que filtran y garantizan que quienes llegan y quienes son los candidatos y quienes llegan a posiciones de poder es gente competente y limpia, y no los sinvergüenzas. Y hoy día en el Perú, lamentablemente, el gran problema que tenemos, que tiene mucho que ver con nuestro déficit político, tiene que ver con el hecho de que no tenemos partidos sólidos, ¿no? Y hay mucho aventurero, mucho oportunista. Desgraciadamente tenemos todo un sistema, un código electoral. Actualmente tenemos una serie de mecanismos legales para el tema de los partidos políticos, pero mientras sigan siendo vientres de alquiler improvisados que de la noche a la mañana resultan en tal o cual lugar, nunca vamos a generar, pues creo yo, una transparencia total en la política, ¿no? Hay improvisados que de la noche a la mañana aparecen con una camiseta, luego que ganan las elecciones dicen que son independientes, y ahí vienen las consecuencias. ¿No cree usted que acá está fallando este sistema? Mira, porque los partidos son muy débiles, ¿no? Y no siempre cumplen con sus compromisos. Entonces, lo que tenemos que apuntar es a tener partidos más fuertes, más democráticos, más transparentes en el manejo de sus recursos y con financiamiento también transparente. En los últimos tiempos, en este Congreso, y en el anterior también, con mucha dificultad, hemos avanzado en la reforma política. Por ejemplo, ahora todavía han habido en estas elecciones dientes de alquiler, pero en la próxima ya no lo deberían haber. Bueno. Porque ahora los partidos que todos tienen que participar en las elecciones, y si no pasan la valla, desaparecen como partidos. Pueden volver a conseguir su inscripción, pero eso implica un esfuerzo muy grande. Entonces, vamos a reducirnos de 24 partidos probablemente a la mitad o menos, y eso ya va a ser un avance. Y en segundo lugar, Beto, no se olvide que parte de la reforma ha sido la aprobación de leyes para regular el financiamiento de los partidos. Y eso, digamos, poco a poco vamos a ir viendo los resultados, ojalá. La ley de financiamiento electoral que se aprobó por este Congreso, con muchas dificultades, ¿verdad?, pero gracias al apoyo de los medios y la opinión pública, ha sido muy positivo, y yo confío que eso va a permitir ir dando pasos adelante en la línea de, como le digo, tener pocos partidos que sean fuertes, que sean democráticos, que sean transparentes y que sean verdaderas escuelas de democracia. De acuerdo. Ese es el camino, no hay otro por ahora. Bien, congresista, sin duda hay muchos temas por hablar, el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la mujer, la defensoría. Bueno, en una próxima oportunidad quisiéramos ampliar estos diversos temas. Con todo gusto. Muy amable. Con todo gusto, Beto, a tus órdenes. Le agradezco por la invitación. Gracias, hasta pronto. Bien. Gracias. Bueno, don Gino Costa, ex ministro del Interior, actual congresista por el Partido Morado, ¿no? Bueno, él entró en el Congreso anterior con PPK, como él lo aclaraba. Vamos a una brevísima pausa publicitaria.